Bien, para el óxido de reducción vamos a tener en cuenta que pues lo que va a haber es un cambio de números de oxidación de la parte de reactivos a la parte de productos. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues esto va a ocurrir porque haya pérdida o ganancia de electrones. Si hay ganancia de electrones, estaremos hablando de una reducción, y si hay pérdida de electrones, estaremos hablando de una oxidación. Y esto ocurre de manera simultánea en una ecuación química o en una reacción química. Por ejemplo, aquí nos plantean el caso de cobre, ¿sí? Que cambia de número de oxidación. Sí, está de +2 y se va a 0, ¿sí? Aquí lo tenemos en +2 y se va a cobre 0. Y el nitrógeno está en nitrógeno de +3, se va a nitrógeno 0, ¿sí? Entonces, en esos casos tenemos ahí una pérdida y una ganancia de electrones. Ahora, ¿qué vamos a hacer para empezar a ajustar? Para empezar a ajustar la ecuación, pues lo que necesitamos es tener una tabla periódica a la mano. ¿Por qué? Porque vamos a requerir de sacar números de oxidación de cada elemento, ¿sí? O bien, podemos recurrir a la herramienta que ya conocemos de calcular los números de oxidación. ¿Sí se acuerdan cómo calcular los números de oxidación? ¿Sí o no? No. La neta no. Pues acuérdense porque esto va a ser de todos los días en esta semana y yo espero que sí se les quede para que lo practiquen. Por ejemplo, vamos a irnos sobre de esta, el KMNO4. ¿Cómo se llama ese compuesto? Sabe, ¿no? Pues bien desconectados, chavos? Hay que aplicarse. Es el permanganato de potasio. Y entonces aquí uno de los elementos que ya conocemos de valencia es el oxígeno. El oxígeno ya sabemos que siempre tiene valencia de -2. Ya tenemos ahí un número de oxidación. El total de electrones que tenemos aquí es multiplicar 2 por 4, me va a dar -8. Y yo necesito sacar una suma algebraica que me dé 0. Entonces, para ello, pues vamos a trabajar con los otros dos elementos. Entre los otros dos elementos me tiene que dar un número de oxidación +8. Entonces, el potasio, por ejemplo, no traigo tabla periódica, pero recuerdo que se encontraba en el grupo 1, en la primera columna de la tabla periódica. Todos esos elementos tienen valencia de +1. Entonces, si aquí ya tengo al potasio con una valencia de +1, ¿con qué valencia puede participar el manganeso que me ayuda a contrarrestar los 8 electrones del oxígeno? Pues 7, ¿no? Con un 7, bien Luisito. Entonces ahora tenemos +1 más 7, aquí ya tengo +8 para -8, 0. Y de esta manera ya determiné el número de oxidación para el potasio, para el manganeso y para el oxígeno, ¿sí? Que son los que tenemos aquí. +1, +7, -2, ¿sí? ¿Se entendió cómo sacar las valencias? Practiquemos con el otro. KNO2. Aquí es -2 del oxígeno, 2 por 2, tengo -4. Debo de sacar 0. Este ya sé que como está en la columna de del 1A, su valencia es +1. Aquí yo necesito
una valencia en positivo para contrarrestar este -4. ¿Cuál sería? 3. Un +3. Gracias, Johan. Y entonces ya tengo +1 para potasio, +3 para nitrógeno y -2 para oxígeno. Y son las valencias que yo le voy a poner en la ecuación. ¿Sí me expliqué? Sí, Ok. Bueno, entonces esa es una. La más fácil es pues irme a la tabla periódica y revisar qué valencias tengo y aplicarlas. ¿Sí? Entonces, como número 1, tenemos que determinar todos los números de oxidación de cada elemento. ¿Sí? Todos los elementos deben tener número de oxidación. Ojo, cuando tenemos un elemento solito, su valencia va a ser 0, independientemente así es uno como estos que están aquí, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Puede ser plata, puede ser cobre, mercurio, zinc, aluminio, magnesio, etcétera. ¿Sí? Siempre que tengamos un elemento solo, va a ser de valencia 0. Por ejemplo, aquí como está el bromo. ¿Sí? ¿Me explico hasta ahí? creo que sí. Ok, ojo, no vaya a pasar que se encuentran, por ejemplo, con oxígeno, ¿sí? Y aquí le vayan a poner -2. Esto va a estar mal. Siempre que esté el elemento solo, la valencia va a ser 0. Me regreso a la primera diapositiva. Vean aquí. Está el nitrógeno solo, tiene valencia de 0. Está el cobre solo, tiene valencia de 0. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos ya todos los números de oxidación de los elementos, vamos a revisar cuáles son los que cambian, ¿sí? Y checamos ahí en toda la ecuación qué valencias tiene cada uno de ellos. ¿Cuáles son los que cambian? Tenemos potasios. Potasio tiene +1 y en reactivos tiene +1. Y acá también +1, no cambia potasio. Oxígenos, -2, -2, -2, -2, -2. En todos está -2. Hidrógenos, está +1 y está +1. No hay más. Azufres, está +6, +6 y +6. No hay cambios. Pero en magnesio, sí. Magnesio tiene +7, manganeso, perdón, +7. Y aquí lo tenemos con +2. Ahí ya hubo un cambio. Y tenemos también el nitrógeno que está en +3 y acá cambia en +5. Esos son los cambios que hay en los números de oxidación. Ya los checamos, ya nos dimos cuenta dónde están esos cambios. Preguntas hasta aquí. Entonces, ¿cómo sabemos si va a cambiar o no? Al momento de que tú coloques tus números de oxidación, Luis, por eso es necesario poner todos los números de oxidación de cada elemento. Pero, profe, tengo una duda. Sí, Por ejemplo, ahí de los oxígenos, ajá. ahí, ¿cómo está eso que lo íbamos a multiplicar? O sea, por ejemplo, el pez del oxígeno que tiene 4, que va a multiplicar por 2 y dice que se le pone un 0. ¿Cómo está eso? Ya no entendí. Cuando el elemento se encuentra solito, sin combinarse, es cuando le vamos a poner valencia 0.
¿Sí? Me regreso a la primera ecuación. Aquí, mira, en la primera ecuación. Aquí está combinado cobre y oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Aquí, como están combinados, sí tienen valencia. En este caso, cobre tiene de +2, oxígeno de -2. Nitrógeno tiene de -3, aquí hidrógeno tiene de +1. Si nosotros multiplicamos 3 por +1, me va a dar +3. De esa manera, la suma algebraica de valencias me va a dar 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Johan? Ujú, sí, sí, ya, ahora sí, ya, gracias. Ok. Y entonces acá, como está en 0, pues así es porque el elemento está solo. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. Entonces, aquí ya identificamos qué valencias cambian. Ya dijimos que manganeso está en +7 y se cambia hasta +2. Y nitrógeno está en +3 y cambia a +5. Vamos a ver cómo se movieron esos electrones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, déjenme cambiar de colorcito. Tengo el manganeso que se encontraba aquí en +7. Y del +7 dice que se cambió hasta +2. ¿Sí? Es decir, se movió hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Es decir, ¿ganó qué? Ganó 5 electrones. ¿Sí? ¿Sí hasta ahí o no se entiende? A ver, repita eso. Sale. Déjenme borrar. Tenemos identificados. Lo que sí está claro es que hay valencias, ¿sí? Que hay valencias del manganeso que tiene +7 en reactivos y una vez que se dé el proceso cambia a +2. ¿Sí o no? Ajá. Ok. Aquí nos vamos con el manganeso. Manganeso aquí está en reactivos con valencia de +7. Una vez que se dé el proceso cambia en productos a magnesio +2. Ese es un cambio. ¿Sí? Ahora, aquí en esta tablita, esta tablita va a ser nuestra herramienta número 1 para ubicar cuántos electrones y si se oxida o si se reduce, ¿sí? Entonces, aquí yo ubico la valencia de manganeso es de +7. Aquí se encontraba manganeso. Y de estar en +7 en reactivos, se movió a +2 en productos. Hasta ahí estamos bien. Sí. Ok, vamos a ver cuántos electrones fueron los que se movieron. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 electrones fueron los que se recorrió hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Ok, entonces, como se recorrió hacia la izquierda, estamos teniendo una ganancia de electrones. ¿Cómo voy a representar eso yo? Lo vamos a poner que fueron +5 electrones los que ganó manganeso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, sí, sí, sí. Ok. Ahora, voy a cambiar de color. Nos vamos con el nitrógeno. Nitrógeno, por ejemplo, está en reactivos con valencia de +3.
Y ahora nos vamos a productos y vemos que en productos hubo una modificación. Ya no está en +3, ahora está en +5. ¿Sí? Ubicamos aquí. Lo teníamos aquí en +3 y ahora está en productos como +5. ¿Sale? ¿Cuántos electrones fueron los que se movieron? Tenemos 1, 2 electrones que se movieron hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ajá. Ok. Entonces, si se movieron hacia la derecha, hubo pérdida de electrones. Entonces, yo voy a representar eso como -2 electrones. Hasta aquí preguntas. Pues parece que no. Ok. Bueno, vamos a tener bien en cuenta. Manganeso ganó electrones. Nitrógeno perdió electrones. Manganeso se reduce, nitrógeno se oxida. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Voy a anotar aquí como lo tenemos aquí en rojo, por ejemplo. El que se oxidó fue nitrógeno. ¿Sí? Nitrógeno se oxidó. Y el que se redujo fue manganeso. Es decir, el que ganó electrones. ¿Sale? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a tener que generar 2 semireacciones para cada átomo que gana o que pierde electrones. ¿Sí? Aquí tenemos que, por ejemplo, el nitrógeno, ¿sí? Tenía valencia de +3, perdió 5 electrones, ¿no es cierto? Perdió 2 electrones, y sí, aquí lo vamos a representar así, pierde 2 electrones. La semireacción es esta. Pero casi todos los libros la representan de esta manera. Nitrógeno, que está de valencia +3 en reactivos, pierde 2 electrones y pasa en productos como nitrógeno +5. Así es como las semireacciones se representan más. ¿Sí? Aquí indicamos qué especie, cuántos perdió y cómo queden productos. Ahora, me voy a poner la del manganeso. En el caso del manganeso, tenemos que manganeso en reactivos tiene valencia de +7 y gana 5 electrones y pasa a manganeso +2. Estas serían las 2 semireacciones que hay que nosotros escribir a partir de lo que ya vimos ahorita con los números de oxidación. ¿Preguntas hasta aquí? Este es en el caso de que estén combinados, ¿verdad, profe? Ajá. Pero sucede lo mismo cuando el elemento es 0, ¿eh? Supongamos que en reactivos, voy a hacer aquí solo como ejemplo, ¿eh? No que esté en este proceso. Supongamos que en este proceso hubiera por aquí un aluminio en reactivos, solo un aluminio sin combinar. Aluminio sin combinar tendría valencia 0. Ah, y ganó 3 electrones. Ah, pues 3 electrones. Y ahora pasó a reactivos ya combinado con oxígeno. Entonces, al combinarse con oxígeno, va a presentar una valencia de +3. ¿Sí? ¿Me explico, Luis? Creo que sí. Ok. Entonces, no importa que sea 0, va a tener que suceder igual.
Si, por ejemplo, sucede al revés, está en reactivos combinado con el oxígeno. Ah, bueno, acá lo tenemos con +3. Y ahora en lugar de ganar, pierde electrones y se queda solito como productos. Ah, pues entonces ya acá le toca 0. ¿Sí me explico? Entonces no influye el 0, no. Nada más es para localizar el número de oxidación que va a tener el elemento. Es todo. Ahora, ¿qué va a pasar con estos cantidad de electrones que yo saqué, que ya están en la ecuación, que ya los marcamos aquí? Estos numeritos, el 5 y el 2 que surgieron de los electrones, son los que vamos a utilizar nosotros ahora en la siguiente parte, que va a ser intercambiarlos. Es decir, este 5 se va a venir para acá y este 2 se va a venir para acá. ¿Sí? Vamos a tener que ajustar los átomos. Si tenemos por ahí algún subíndice 2, por ejemplo, en alguno de ellos vamos a tener que multiplicar ese 2 por el número de electrones primero. Si no, lo vamos a manejar como ahorita aquí. Vamos a ver esos ejemplos más adelante. Entonces, aquí como les dije, este 5 va a ser el coeficiente de esta ecuación y este 2 va a ser el coeficiente de esta ecuación. ¿Esto para qué? Para ajustar los electrones ganados y perdidos. ¿Sí? Y entonces de esta manera va a afectar 2 por 5 y vamos a obtener aquí 10 electrones. Aquí está el coeficiente 2. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Ok. Y ahora el 3, digo este 5, va a afectar al 2 que está aquí. Y 5 por 2 nos va a dejar también en 10 electrones. ¿Sí? Aquí ya tenemos cantidades iguales de electrones. Al darnos estas cantidades iguales de electrones, ya podemos considerar estos coeficientes como coeficientes correctos para iniciar el ajuste o el balanceo de la ecuación. ¿Sí? Ojo, hay libros que sugieren que estos coeficientes que acabamos de sacar se anoten en productos, como es el caso de este libro. ¿Sí? Hay otros que los dicen, hay que anotarlos en donde los reactivos. ¿Sí? Este es el complejo, esta es la situación difícil de este método, que a veces van a funcionar en reactivos, a veces van a funcionar en productos, a veces no funciona ni en uno ni en otro, sino que uno va a tener que colocarse en reactivos y otro se va a tener que colocar en productos. Entonces, ese es el inconveniente que tiene este método. Por ejemplo, aquí ya colocamos, ¿sí? En donde el nitrógeno, el coeficiente 5, aquí está el nitrógeno donde cambió. Y aquí colocamos el 2, donde cambió el manganeso. ¿Sí? A partir de ellos vamos a ajustar tanteando, es decir, completando el resto de las siguientes partes. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Creo que no. Ok. Vamos a terminar la ecuación tanteando. ¿Sí? Me paso acá para sacar las cuentitas totales. Y por ejemplo, tenemos el 2 que se colocó y el 5 que sacamos de las semirreacciones, ¿sí? Ahora, si revisamos aquí en la cuentita, por ejemplo, manganesos, en productos tengo 2. Lo que me manda a que donde está manganesos, yo le coloque un coeficiente de 2, ¿sí? Este es el que yo voy a escribir ahora en este momento. De esa forma, yo voy a afectar a los manganesos y voy a tener 2 por 1, 2 manganesos. Y aquí ya tenemos cantidades iguales de manganesos. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok,
Ahora nos vamos con el otro número que yo coloqué, que fue ¿quién? ¿Y en dónde? Es este 5, ¿no? Es el que me dijeron que colocara yo acá en productos. Ahora este 5 lo estoy colocando por los nitrógenos. Aquí yo estoy sacando que hay 5 nitrógenos en productos. Ponemos 5 nitrógenos. ¿Con qué yo voy a poner la misma cantidad en reactivos? Ah, pues voy a buscar en reactivos dónde se encontraba el nitrógeno. Aquí se encuentra y le voy a poner el número 5 ahora. Entonces 5 por 1, 5 nitrógenos. ¿Sí? Y ya tengo estos dos ajustados. Hasta aquí preguntas. Creo no. Ok, a ver. Entonces ahora vamos a contar los potasios porque ya los afectamos en ambas partes. Tengo aquí 2 por 1, 2 potasios y 5 por 1, 5. 5 más 2, voy a tener 7 potasios en reactivos. Ahora, en productos, aquí no tengo potasios, aquí tengo 5 por 1, 5. Y 2 por 1, 2. Entonces también tengo 5 más 2, 7 potasios. Ya tengo metales y no metales casi equilibrados. Me quedan los azufres. Azufres. En los productos que fue donde yo tenía este 2 de inicio, le voy a multiplicar 2 por 1, 2. ¿No hay más azufres en los otros? No. Aquí coloco entonces que hay 2. De este lado, tengo azufres aquí, no, en esta del nitrato, no, hasta aquí, donde esté el ácido sulfúrico. A ver, ¿cuántos tenemos aquí en reactivos? Le anoté 2 por eso. 3. Ah, aquí tengo 3 entonces, sí, porque se me escapaba este de acá. Entonces, no es 2, es 3. ¿Cómo logro yo tener 3 azufres en los reactivos? Le colocamos un coeficiente 3 a la sustancia donde se encuentra el azufre. De esta manera, multiplico 3 por 1, me da 3. Ya casi lo tengo. Entonces, me restan todos los demás. Por ejemplo, aquí ya puedo yo deducir que si los hidrógenos no se habían movido, ahora sí se van a mover. 3 por 2 son 6. No tengo más hidrógenos en las otras fórmulas, me voy a los productos. Solamente tengo un lugar con hidrógenos y es el agua. Entonces, este 3 no existía. Este 3 yo se lo debo anotar para yo tener 3 por 2 otra vez y me dé 6 hidrógenos. Entonces, ahora sí, los oxígenos me tienen que dar por default. Voy a multiplicar 2 por 4, tengo 8 oxígenos aquí, más 5 por 2, 10 oxígenos aquí, más 3 por 4, 12 oxígenos aquí. ¿Cuántos van a ser en total? Ocho más 12 son 20, más 10 son 30. En reactivos, ahora vamos a hacerlo en productos. 2 por 4, aquí tengo 8, más 3 por 1, 3 más 5 por 3, 15, más 4. ¿Cuántos son? También 30. También 30. Entonces ya tenemos la ecuación ajustada. Más o menos nos explicamos con el método. Sí, ya, profe. Ok. Aquí que hay que tener en cuenta, que nos pueden preguntar también quién se reduce o qué especie se reduce y qué especie se oxida.
¿sí? ¿Con cuántos electrones se hace todo esto? ¿Sí? Y también me piden el agente reductor y el agente oxidante. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos electrones fueron los totales en la reacción? ¿Cómo los calculé? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde determiné eso? Voy a regresar un poquito. En los coeficientes, ¿no? Más o menos. Eso lo hicimos aquí. Cuando intercambiamos los coeficientes y multiplicamos el total de electrones. Esto es el total de electrones. 10. ¿Sí? Entonces se los voy a anotar aquí. Total de electrones, 10 electrones. ¿Sí? Y ahora, ¿quién se redujo? ¿Quién ganó electrones? Eso lo determinamos aquí. El que se movió hacia la izquierda ganó electrones, 5 electrones. ¿Quién ganó 5 electrones? ¿Quién ganó los 5 electrones? No sé si es el manganeso o esa cosa. Manganeso. ¿Y se oxidó quién? Nitrógeno. Manganeso, por ejemplo, se redujo con 5 electrones. Nitrógeno se redujo con, perdón, se oxidó con 2 electrones. ¿Sí? Estos son datos que nos pueden pedir después de hacer un ajuste de ecuaciones por óxido-reducción. Tarea. Van a buscar ustedes en el texto agente reductor y agente oxidante. Para que mañana me digan quiénes son los agentes oxidantes y reductores de esta ecuación.